Nuevamente voy a estar el día de hoy con ustedes. Pues nuevamente la licenciada Tello no puede acompañarlos. Entonces vamos a seguir viendo en donde nos habíamos quedado el último día de clases y me dicen cuando ya se pueda ver la presentación. Ya se puede ver. Gracias. Bueno. Entonces, el último día de clases nos habíamos quedado viendo lo que era la teoría del consumidor y vimos pues los aspectos básicos sobre las preferencias, completitud, transactividad y cuanto más mejor. Hoy pues ya terminamos de ver lo que tiene que ver con la parte, digamos, del consumidor como tal. Y vamos entonces a entrar a ver la teoría, pero sobre la utilidad marginal, ¿sí? Que ya es más como numérica. Siempre tiene que ver con el consumidor, pero ya es de una forma más cuantitativa, por así decirlo. La parte de la teoría del consumidor, aunque podemos tomarlo en cuenta desde el punto de vista cuantitativo, es más cómo es las preferencias del consumidor. Es más de forma, por así decirlo, preferencial del consumidor. Ahora lo vamos a ver desde la parte, como les decía, cuantitativa del consumidor, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos sobre la utilidad, o sea, la ganancia marginal que se va a tener de acuerdo a lo que se está consumiendo. Entonces, en este caso vamos a tener unos conceptos que son importantes para poder entender la teoría de la utilidad marginal. El primero, por ejemplo, es la utilidad marginal, a la que le vamos a estar llamando UM por sus siglas en español y también en sus siglas en inglés. La utilidad marginal es la satisfacción adicional obtenida consumiendo una unidad más de un bien. Entonces es la satisfacción que se está obteniendo por consumir más de un servicio o más de un bien, ¿sí? Luego tenemos la utilidad marginal decreciente. Este es un principio según el cual cuanto más se consume de un bien, menos aumenta la utilidad con el consumo de cantidades adicionales. Más adelante, yo no sé qué vieron en la unidad 1, pero me confirman si esto lo vieron en la unidad 1, si no, pues para ahí les va a servir. No sé si ya vieron curva de demanda y curva de oferta. Bueno, no sé si la curva, bueno, sea lo mismo que la comparativa de dónde se origina la oferta y cuál es la demanda. Porque si es el caso de como dar una definición de qué es cada uno, sí lo habíamos visto con la licenciada Mildred. ¿Qué es oferta? ¿Qué es demanda? Eso sí lo vieron, pero no vieron el análisis de las curvas aún. Aún no, licenciada. Aún no. Va, entonces van hacia eso. En realidad, en donde está la utilidad de utilidad marginal decreciente, es primero teníamos que, tienen ustedes que entender bien cuál es la demanda y qué es la oferta, ¿sí? Y ya entonces, ya me imagino que ya despuesito, después de ver toda la parte teórica, van a entrar a ver cómo es que funciona la curva de demanda y la curva de oferta. Entonces, en este caso, y esto es bien, por ejemplo, obvio, entre más producto yo consumo, menos precio se tiene, ¿no? O sea, imagínense que ustedes están en la Torre o en Pais o en Walmart o en cualquier supermercado, ¿sí? Y yo no sé si ustedes han visto que en las etiquetas dice, si lleva 4, el precio es de, por ejemplo, el precio normal es de $3.50 cada uno, pero si lleva 4, entonces el precio es de 2.
por ejemplo. Entonces, esta parte de que entre más se consume, menos ganancia se va a obtener, es cierto, relativamente, porque el precio se está disminuyendo. Por ende, si entre el precio se disminuye más, se supondría que la utilidad marginal está decreciendo. No sé si me doy a explicar en este punto. Así es. Sí, listo. Bueno, entonces ya entendemos que en qué consiste la utilidad marginal decreciente. Aquí dice, una persona demanda un satisfactor determinado por la satisfacción o utilidad que se recibe al consumirlo. Eso es un principio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y tenemos que tomar en cuenta que también hasta cierto punto, mientras más unidades de un satisfactor consuma la persona por una unidad de tiempo, mayor también será la utilidad percibida. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces es el contrario de lo que acaba de decir de la utilidad marginal decreciente. Por eso les dije en teoría, ¿sí? Porque se supondría que entre más se consume un producto, más se consume un bien, menos va a aumentar la utilidad. Y ya se los indiqué, ¿verdad? O sea, voy a sacar lápiz a ver si se puede aquí. Aquí está. Bueno, entonces digamos que este es mi producto. Este producto tiene un precio de, por ejemplo, 2.50, 3.50. 2.50 lo voy a poner porque ya lo puse. Pero ahí dice que si nos llevamos 3 productos o más, tres o más, entonces el precio es de 2, por ejemplo. E imagínense que entonces aquí, obviamente, esta parte de acá yo tengo utilidad. Estos 2 quetzales que yo tengo acá tiene ya la utilidad. Digamos que la utilidad marginal en este caso sería de, por ejemplo, 50 centavos, ¿sí? Y en esta utilidad eh, vamos a tener que es de un quetzal. Entonces, si se dan cuenta, se supondría que yo estoy teniendo o está decreciendo mi, está decreciendo mi utilidad. Entonces, en este momento, por así decirlo, si solo se está llevando esta oferta, nosotros diríamos, bueno, perdí, ¿verdad? O sea, minimizamos nuestra ganancia, minimizamos nuestra utilidad marginal. Pero ¿qué pasa si es lo que dice en este punto? Que vienen las personas y dicen, ah, pues es que sí estamos ahorrándonos. Entonces, en lugar de comprar 3, compremos 6. Y entonces le decimos a los demás compañeros, fíjate que en tal lugar hay una oferta y está tanto, o las mismas personas al llegar se van dando cuenta de que hay ofertas, ¿sí? Y entonces esta oferta hace que se vendan más. Entonces, al vender más, si aquí, por ejemplo, yo obtenía una venta de 100 productos o de 100 consumidores, vamos a poner de 100 consumidores. Aquí, por ejemplo, vamos a tener 300 consumidores. Quiere decir que en este punto yo únicamente gané 100 quetzales. Esa fue mi utilidad marginal. Pero en este fue de más, ¿verdad? Porque imagínense, multipliquen ustedes allí. Multipliquen ustedes 300 por 50 centavos. ¿Cuánto les da?
Les da 150. 150. Entonces, de ahí es donde dice, ¿verdad? Que mientras más unidades se consuman, mayor utilidad voy a tener. Y lo acabamos de demostrar en esta parte de acá, ¿verdad? Y esto es en un mismo periodo de tiempo. Digamos que yo sé que los 250 o este producto se va a vender, qué sé yo, en una semana. En esa misma semana, en lugar de vender 100 a 100 consumidores, le vendimos a 300 consumidores o vendimos 300 productos. Entonces, esa es la importancia de también poder visualizar la parte de el ofertado. Pero nosotros tenemos que entender que ya tuvimos que haber estudiado esa oferta, que en realidad haya una buena cantidad de consumidores que vayan a demandar mayor producto, porque tampoco pues es lo que mencionábamos la otra vez, lo de los Lamborghinis. No es que mucha gente vaya a poder comprar muchos Lamborghinis, ¿verdad? Por el precio en que se tiene. Aunque sea o sea, aunque nosotros hayamos minimizado el precio de los Lamborghinis, no es que todo el mundo no los vaya a comprar. Entonces, hay que jugar con esa parte. ¿Hasta aquí se entiende el principio de la utilidad marginal decreciente? Sí, licenciada. Entonces, vamos a proseguir. Dice, aun cuando la utilidad total aumente, la utilidad marginal o extra que se recibe al consumidor, cada unidad adicional de satisfactor suele disminuir. Siempre se va a disminuir, ¿verdad? O sea, si se dieron cuenta, no es de que nosotros aquí hayamos dicho, por 300 hubiera sido 300 quetzales. Siempre hay una disminución, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, que no es que nosotros vayamos a aumentar toda la ganancia. Claro que no, aquí estamos disminuyendo la utilidad, por ende vamos a disminuir la utilidad. En algún nivel del consumo, la utilidad total que recibe la persona, el consumidor, el satisfactor alcanza un máximo y la utilidad marginal es cero. Entonces, en algún nivel del consumo, en algún nivel de que alguien nos esté comprando, la utilidad total recibe la persona al consumir el satisfactor y alcanza un máximo. Cuando nosotros ya hemos alcanzado el máximo de consumo o de venta, en este caso para nosotros como organización, ¿verdad? Llegamos a nuestro máximo porque ya no tenemos más productos desde ahí para desde ese periodo, digamos, desde ese punto para adelante, nuestra ganancia marginal es cero, porque ya no tenemos nada que vender, ¿sí? Este punto donde llegamos al máximo se va a llamar punto de saturación, que es lo que dice ahí. Siempre va a haber un punto donde nosotros vamos a tener saturación y es ese nivel en donde nosotros llegamos al máximo nivel, ¿sí? Unidades adicionales del satisfactor hacen que disminuya la utilidad total y la utilidad marginal llegue a ser negativa debido a los problemas de almacenamiento o de eliminación sobrantes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ustedes a lo largo de la carrera van a empezar a ver los que son industriales, van a llegar a ver que, por ejemplo, a la hora de que ustedes están en una industria y en una industria, no importa si es de producción o si es de compra-venta, van a tener que, por ejemplo, tener un lugar en donde van a tener que almacenar el producto, ¿sí? Por eso es que hoy en día muchas empresas como lo son Amazon, eBay y todas estas empresas que solo compran y venden y las bodegas las tienen en otro lugar, es la mejor eficiencia en logística de almacenamiento que se pueda obtener, porque ustedes no tienen ese problema de almacenamiento. Sin embargo, si ustedes no tuvieran digamos, esta parte y siempre tienen un almacenamiento, van a tener problemas si llegan a este punto de saturación, ¿verdad? Entonces es importante que a la hora de que nosotros estemos comprando, vendiendo o produciendo, no lleguemos a saturar el almacenamiento.
porque ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas. Imagínense que ustedes tienen esta bodega y en esta bodega tienen, por ejemplo, 5 metros y 5 metros de acá. Entonces, esta bodega tiene 5 metros cuadrados, perdón, 25 metros cuadrados. Digamos que acá nosotros podemos almacenar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cada espacio que tenemos nosotros acá, tenemos, por ejemplo, un producto, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo todos los espacios los lleno? Todos los espacios están llenos. Voy poniendo linitas de que están llenos. Entonces quiere decir que a ese precio de ese producto le tengo que poner el precio de estos 25 metros cuadrados, porque si ustedes ya pasaron conta de costos o conta, pues están en conta. Ya la pasamos, ¿Qué creo, la pasaron? contabilidad 1 y 2. Ok, va. Entonces, ustedes saben que tienen costos de almacenaje, ¿no? Esos costos de almacenaje se los tienen que apuntar a su producto porque los tienen que sacar, todos los costos se tienen que sacar. Entonces, este que está acá, digamos de que alquilamos esa bodega o la bodega es nuestra, pero la bodega obviamente se tiene que pagar un impuesto porque uno la tiene, o si es alquilada, tiene que pagar ese alquiler. No importa cómo es un precio. Y cada cuadrito que yo tengo es metro cuadrado. Entonces imagínense que por estos 25 metros cuadrados pagamos, qué sé yo, 2,000 quetzales. Estoy poniendo números solo por poner, ¿verdad? Porque pues esto es un poco barato. Entonces, digamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espacios, que los 2,000 los tengo que dividir dentro de 15, ¿sí? Entonces, quiere decir que a cada producto le tengo que sumar 133 quetzales. ¿Por qué 133? Porque ese es mi costo de almacenamiento, ¿sí? Entonces, si yo vengo y ya no tengo dónde almacenar, llegué a mi punto de saturación, ¿sí? Y ese punto de saturación me va a hacer problemas con mis costos de almacenamiento, ¿sí? Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a tener un punto negativo y en lugar de tener ganancias marginales positivas, tenemos ganancias marginales negativas y es cuando decimos es que tenemos un costo en rojo, números en rojo. ¿Por qué? Porque llegué a mi punto de saturación, ¿sí? Igual a la hora de eliminar sobrantes. Por ejemplo, hay empresas que, no sé, hicieron un mal producto, produjeron mal, compraron mal algún producto y entonces ahora tienen que deshacerse de esa mala producción que hicieron, de esa mala compra que se hizo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se tiene que vender al mismo precio o incluso hasta menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un punto sobresaturado. Entonces, imagínense que yo ya llené todo esto y hice producto que no se me vendió porque cometí algún error, eso se llama sobrante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? No lo voy a tener ahí porque este producto, cada vez que yo lo tengo acá y no le doy rotación, o sea, no lo saco, es algo que me está guardando ese costo y el costo está ahí guardado, durmiendo, sin hacer nada. Entonces, eso no lo estoy no lo estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque a la hora de vender este producto que yo tengo acá, me está llegando los 133 para poder pagar este espacio de aquí y poder regresar y poder obtener esa utilidad, ¿sí? Pero si yo no lo estoy sacando,
estos 133 quetzales no me están regresando, porque ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar mis 2,000 quetzales de alquiler mensuales si yo no estoy vendiendo esto? Eso es el punto de saturación. Y nuevamente, además de eso, yo tengo más producto acá que ya no los tengo en el almacenamiento porque es producto que está sobrante, que está por allí. Quiere decir que yo tengo más pérdidas todavía, porque estos productos, obviamente que yo ya produje, ya tienen costos inmersos, mano de obra directa, materia prima, servicios, agua, luz, teléfono, todos los salarios directos o indirectos. Y entonces todo el dinero que metí yo ahí está durmiendo, ¿sí? Y entonces empiezo a tener, como les decía, números negativos porque no he vendido todo esto que tenemos acá. Entonces, mucho cuidado con los problemas de almacenamiento y los problemas de sobrantes, ¿verdad? O de producto que yo hice mal y se quedó ahí. O de merma, que más adelante todo esto lo van a ir viendo a lo largo de su carrera. Entonces, por eso es importante no llegar a un punto de saturación porque se empiezan a tener pérdidas. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Por mi parte, no, todo claro. Gracias, Stephanie. Listo, vamos a proseguir. Entonces, hay una forma de poder medir la utilidad marginal y la utilidad total. En esta tablita nosotros podemos ver que tenemos Q de X, que sería la primera tabla, perdón, que sería la primera columna esta de acá. Estas son las cantidades de producto que nosotros estamos, por así decirlo, vendiendo. UT de X sería, digamos, la utilidad hipotética que nosotros quisiéramos tener, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué significa la tercera columna, que es UM de X, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en las dos primeras columnas de esta tabla 4.1, vamos a ver la utilidad total, que sería la hipotética, que es UT, y esto marca la utilidad total hipotética de la persona por el consumo de diferentes cantidades. ¿Qué cantidades? Pues las que tenemos al principio. Obviamente, si yo no vendo unidades o si no tengo consumidores, o sea, cero, no voy a tener una utilidad. Permítanme, chicos.
Listo, chicos, perdón. Entonces, estábamos hablando que en esta primera columna vamos a mostrar la utilidad de el consumo de las personas, ¿sí? Que sería la cantidad. En la columna número 2 vamos a mostrar la utilidad total hipotética de la persona por el consumo de diferentes cantidades que se han ido vendiendo durante el tiempo. Entonces, les decía yo que, por ejemplo, cuando tengo 0 productos por vender, obviamente, pues voy a tener una utilidad marginal de 0, ¿verdad? Porque si no tengo productos, o sea, tengo 0 productos por 10 quetzales, qué sé yo, igual tengo 0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos indica. La utilidad total hipotética es lo que yo creo que voy a obtener, ¿sí? Es hipotética, es algo que nosotros en nuestra organización creemos que vamos a tener. Aquí se supone que la utilidad puede medirse en términos de unidad ficticia y en eso es lo que nosotros denominamos como útil, ¿sí? O sea, no hay una unidad como tal establecida, es una utilidad ficticia. Y bueno, por ejemplo, en este caso que tenemos, sí, ahí mira cuántos puntos tenemos. 63. Ah, va, eso hay que ir viéndolo y guardándolo. Sí, porque lo traen todo en el pelo. Sí. Y sí era lo que era, sí era la cantidad. Ah, bueno. Ah, sí, entonces sí. Ah, bueno, 12 unidades. Ah, va. Cada caja. No, la unidad de botella, pues Ah, va, son va, 12 va. unidades. Ya entendí. Perdón, chicos. Entonces, así. Entonces, prácticamente, si nosotros tenemos una venta, la utilidad nos está diciendo que son de 10, que si son de 2, son de 18, que si son de 3, son 24, que si son de 4, 28 y así sucesivamente para este ejemplo. Una vez que nosotros ya tenemos esto, podemos pasar a ver entonces la siguiente tabla. Entonces, tenemos que observar que hasta cierto punto, si la persona consume más unidades de X por un periodo de tiempo, la UT de X, ¿sí? Va a aumentar, si se dan cuenta. Por ejemplo, en la primera teníamos 10, en la segunda teníamos 18, en la tercera parte, que son 3, tenemos 24, en la cuarta 28 y así sucesivamente va aumentando. Eso es para la UTX. Y ahora vamos a ver, vamos a analizar la columna 1 y la columna 3. Entonces, en este caso, en la columna 3 que estamos viendo la utilidad marginal, que sería UM de esta persona, por ejemplo, estaríamos viendo que para sacar los 10 que tenemos acá, tenemos que ir restándole, por ejemplo, el UT de X, tenemos que ir restándole cuántas las unidades. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda mucho mejor? Así ya estamos en el lápiz. Por ejemplo, a 18 le quito las unidades que tenía antes. Por eso dice 18 menos 10, me quedan 8, ¿sí? Y aquí es bien obvio, ¿verdad? A 0 le quito 10, a 10, perdón, le quito 0, pues son 10. Entonces, por eso es que nosotros, para sacar la columna 3, la utilidad marginal, tenemos que ir restándole lo anterior, ¿sí? Entonces, es como un cambio, ¿sí? 18 menos 10, 8. 24 menos 18, 6. 28 menos 24, 4. 30 menos 28, 2. 30 menos 30, nada. Y 28 menos 30, menos 2. ¿Sí? Ahí. Entonces, así es como nosotros sacamos la utilidad marginal. Cada valor de la columna 3 se obtiene restando los valores anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto, verdad?
A 10 le quito 0, 10. A 10 le quito 18, 8. Y así sucesivamente, como ya se los había indicado. Entonces, esa es la forma de poder sacar la utilidad marginal. Normalmente ustedes ya van a tener cuál es la data o los datos históricos de cantidad que consume esa persona de bienes y cuánto es la utilidad que ustedes creerían estar sacando. Y la UM es la utilidad marginal total que ustedes van a tener, ¿sí? Al final esa es la que nos importa. Y tenemos que ver cuánto fue como que el error que nosotros empezamos a tener. En este caso fueron de -2. Aquí estuvimos, por así decirlo, mal, ¿verdad? Listo. Por ejemplo, si el consumo de X hecho por la persona va de 0 unidades a 1 unidad, en este caso, para este ejemplo que estamos viendo, dice que la UTX va de 0 útiles a 10 útiles, que sería de aquí para acá, de 0 útiles a 10 útiles, dando una utilidad marginal, o sea, una UM de 10 útiles, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? De modo semejante, si el consumo de X hecho por la persona va de 1 unidad a 2 unidades, la utilidad total sube de 10 a 18, dando una utilidad marginal de 8. Y así sucesivamente. Esto fue lo que ya les expliqué. Entonces, aquí empezamos a ver la curva descendente, pero esto no es de la oferta y de la demanda. Esto es la curva descendente de la unidad marginal. Y obviamente aquí entonces podemos empezar a ver la ley de la utilidad marginal. La ley de la utilidad marginal debería ser decreciente. Entonces, por ejemplo, quiero que vean esto y pues si han llevado cálculo, pues ya entenderán qué significa, ¿verdad? Ustedes saben que al tener una curva, y si le sacamos la integral a esa curva, ¿sí? Se vuelve una línea normal y corriente lineal, ya no es curva, ¿sí? Esto siempre va a pasar así, chicos, es como la curva de la aceleración. Nosotros tenemos una curva de aceleración, si le sacamos la integral, se vuelve la velocidad. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, estas leyes es así, tal cual. La UT, esta es la gráfica de la segunda columna, ¿sí? Y vean que es así, una curvita, ¿verdad? Siempre, por lo general, vamos a tener nuestra curva. Al llegar al máximo, que si ustedes se dan cuenta es esto, llegamos al punto de saturación. Voy a volver a poner ahí que esta es la gráfica de UT, de la utilidad total. Y aquí nosotros estamos en nuestro punto de saturación. Una vez nosotros llegamos al punto de saturación, la utilidad marginal total empieza a decaer siempre. Por eso es importante que nosotros no lleguemos a ese punto de saturación para que para que la curva siga creciendo, o sea, para que tengamos nosotros mayor utilidad. Pero si llegamos al punto de saturación, pues ya sabemos que va a empezar a decaer nuestra utilidad. Lo importante en este punto, ya microeconómicamente hablando, es que nos mantengamos en ese punto de saturación lo más que se pueda, ¿sí? O sea, entre más tiempo, periodo de tiempo, nosotros nos mantengamos en esa saturación, va a ser mejor porque pues ustedes se dan cuenta que es donde más vamos a nosotros a tener ganancias. Mejor, como les digo, si nosotros siempre estamos en crecimiento, o sea, si no llegamos a ese punto de saturación. Hay que ver cómo no llegar a ese punto de saturación. Entonces, una vez nosotros tengamos ese punto para bajar,
pues empecemos a decrecer. Y eso es la ley de la curva descendente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a llegar a un punto de saturación y en ese momento empieza a decrecer. Si lo quieren aprender de otra manera para que se les quede mucho mejor, es como la curva de crecimiento de una persona. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Así, tal cual. Y en la gráfica siguiente, esta es nuestra gráfica de utilidad marginal, ven que prácticamente pues es una línea, no es una curva, es una línea y prácticamente es una línea lineal, ¿verdad? No, es una ecuación lineal, ¿sí? Entonces en este caso vemos que desde el primer punto estamos nosotros decreciendo. Y dense cuenta, por favor, esto es bastante importante, y cuando se llega al punto de saturación, nosotros estamos llegando en la utilidad marginal en cero, ¿sí? Entonces, siempre les tiene que cuadrar eso, ¿verdad? El punto de saturación va a ser el punto de intersección el punto de intersección en el eje de las X en cero, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. Ay, perdón. Cuando este es 6, la utilidad marginal es 0, ¿sí? Y obvio, aquí está el máximo, el punto de saturación. Esto es lo máximo que nosotros tenemos. Esto es lo máximo de utilidad que vamos a tener. En ese punto empieza a decrecer todo, ¿sí? ¿Se entienden entonces la ley de la utilidad marginal? ¿Sí? Listo. Entonces, las curvas de la utilidad marginal y la utilidad total dice, si se grafican los valores de la utilidad total y la utilidad marginal de la tabla 4.1, se obtienen las curvas de la utilidad total y marginal. Aquí, eso es lo que les explicaba. Puesto que la utilidad marginal se ha definido como el cambio, ¿verdad? Lo que les decía es un cambio, ¿verdad? De utilidad total debido al cambio en el consumo de una unidad en el inciso B, o sea, en esta parte de acá, de la figura, cada valor de la utilidad marginal se ha registrado en el punto medio entre los dos niveles de consumo. El punto de saturación, que en la primera gráfica, o sea, la de arriba, nosotros nos da 0, se alcanza cuando las personas aumentan el consumo de X de 5 a 6 unidades. Entonces, aquí está como la explicación que les había dado antes, para que para que ustedes lo tengan por escrito, ¿verdad? Las curvas de la utilidad marginal y la utilidad total siempre son iguales, sí, siempre, ¿verdad? Por eso son leyes de las curvas. Entonces, el método y tablas de la curva de indiferencia. Esta es otra forma de poder verificar, pues, el método de la utilidad marginal. Entonces, vamos a ver de qué se trata. En este caso, nosotros vamos a tener algo que se llama curva de indiferencia. ¿Sí, Stephanie? Disculpe, licencia, ¿podría poner la diapositiva anterior?
Muchas gracias. De nada. Entonces, en este caso vamos a estar hablando de cuáles son esas curvas de indiferencia. Y las curvas de indiferencia, primero vamos a ver el concepto. A ver si nos puede ayudar a leer qué es una curva de indiferencia a Juan Alberto. A ver, gracias. Entonces, si nos puede ayudar el compañero Giancarlo. Si no está el compañero Giancarlo, entonces Daniel Eduardo. Sí. Ingeniera, disculpe. Sí. Ya, compañera, lo siento. Ok, Ya puedo ver. adelante. Solo es leer todo eso, ¿verdad? Sí, leer que es la curva de indiferencia nada más. Correcto, la curva de indiferencia. Curva que representa todas las combinaciones de cestas de mercado que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Podemos mostrar gráficamente las preferencias del consumidor por medio de curvas de indiferencia. Listo, gracias Juan Alberto. Entonces, ¿se recuerdan que el último día de clases estuvimos hablando sobre las cestas del mercado o las canastas del mercado? Pues entonces también hay una forma de poder representar gráficamente qué es lo que el consumidor prefiere, cuál es su satisfacción. A esto es a lo que llamamos curvas de indiferencia, pero no tiene que ver con solo el consumidor, sino tiene que ver con esta parte de las cestas del mercado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un producto o servicio tal cual, hablamos sobre la curva o estamos hablando de la utilidad marginal. Cuando nosotros ya estamos hablando sobre la cesta del mercado, o lo que queremos saber de utilidad de la cesta del mercado, estamos hablando de las curvas de indiferencia. Entonces, vamos a ver qué es una curva de indiferencia, si nos puede ayudar Daniel Eduardo. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días. Ajá, sí. Una curva de indiferencia representa todas las combinaciones de cestas de mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción a una persona. Por tanto, esa persona es indiferente entre las cestas de mercado representadas por los puntos situados en la curva. Gracias. Entonces, recuérdense que como ustedes están estudiando microeconomía, en la micro nosotros vemos para dos cosas. Primera cosa, para una organización, que normalmente es para lo que se estudia, o dos, para un país. Pero un país, desde el punto de vista microeconómico, es porque lo estamos viendo respecto a todo el mundo, respecto a todos los países. Entonces, si estamos viéndolo respecto a un país, es porque nos estamos poniendo desde el punto de vista que están todos los países y solo nos estamos tomando en cuenta uno, ¿sí? Ahora, si es desde el punto de vista de una empresa, eso es más microeconómico que otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando hablamos de cestas de mercado, lo vemos desde el punto de vista de un país, ¿sí? Para que me vayan ahí cachando de qué estamos hablando. Entonces, en este caso, se hace indiferente, eso es lo que se dice, por eso se llama curva de indiferencia, se hace indiferente a qué persona estamos nosotros analizando, porque si se supone que hay muchas cestas del mercado, imagínense que no me voy a ir por persona. A ver, persona número 1, ¿cuál es su cesta de mercado? A ver, persona número 2, ¿cuál es la cesta de mercado? A ver, persona número 3, no.
sino que se hace indiferente porque ya estamos hablando que esa cesta de mercado es un grupo de productos o bienes que van a estar representados a muchas personas, por lo general a un grupo muy grande. Entonces se hace indiferente a qué persona estamos nosotros analizando. Y por eso es más importante analizar las cestas del mercado que a la persona como tal, ¿sí? Y por eso es que se llama curva de indiferencia, porque ya no nos importa quién es la persona. Sabemos que al analizar la cesta de mercado o la canasta de mercado estamos analizando a muchas personas en general, ¿verdad? Por eso les decía yo que a nivel microeconómico la cesta de mercado nos ayuda a analizar al país como tal. Igualmente, ¿verdad? Al analizar entonces las cestas del mercado, pues vamos a ir verificando los puntos que se sitúan en la curva. Siempre todo esto que estamos hablando nos van a salir curvas y luego al analizarlos nos van a salir pues ya una recta lineal, ¿verdad? Dudas. Sí, Luis Eduardo, perdón. Sí, disculpa una pregunta. Conmigo sería, pero con las curvas de la anterior. ¿Con estas? Ajá. Tenía duda porque en la tabla, supongamos en la tabla de abajo, la de UM, ¿por qué se usa como el 0.5 para el 10, el 1.5 para el 8 y no el 1, 2, 3 así en el eje X, si así están en las tablas? Miremos. Solo tomaron referencia de otros puntitos, pero aquí lo puede ver, mire, cuando es 1 es 10. Sí tiene razón, ¿verdad? Porque me imagino que hicieron mal la gráfica, pero tiene que cuadrar exactamente. Debería caer aquí, el primer punto. Yo creo que la gráfica está como medio cuadrito. Está medio mal. cuadro, hecho hacia un lado, pero no. Lo voy a dibujar como debería de ser. Gracias. Vamos a borrar. Entonces, ¿dónde deberían de ir cayendo los puntitos? Ahí, cuando es 1 es 10. Vamos a ver, cuando es 0 es 0. Ahora ya me entró duda en la curva primera. Cuando es 1 es 10, cuando 2 es 10. Aquí sí está bien. Sí, esta es la que está movida. Cuando es 1 es 10, cuando es 2 es 8. Acá. Sí, está movida la línea, chicos. Cuando es 3, 24. Cuando es 3 es 6. Acá. Cuando es 3 es 6. Cuando es 4 es 4. Cuando es 4 es 4. Acá. Cuando es 5 es 2. Acá. Cuando es 6 es 0. Acá. Y cuando es 7 es menos 2. Acá. Ahí está. Pues ahí debería pasar la línea. Sí. Muchas gracias, Luis Eduardo. Así debería de ser. Gracias por la verificación de que está mal la línea.
Se dan cuenta porque la inteligencia artificial a veces tampoco es buena. Tiene que uno que saber para ver si esa cosa se confundió. La dejo para que ustedes la copien, como debería ser. O poner, ¿verdad? En tal diapositiva, la línea está movida un cuadrito hacia la izquierda. Entonces, solo una última pregunta. Entonces, el punto de saturación sería en el número 6. Ujú. Sí, en este, ¿ve? Aquí. Bien, gracias. Donde se da, digamos, el último punto donde tenemos la saturación. O sea, la saturación en realidad asumiría yo que está en este punto. ¿Por qué? Porque de ahí empieza a declinar. Si yo todavía este punto lo tuviera aquí arriba y aquí arriba, todavía no sé yo si este es mi último punto de saturación. Si hagan de cuentas que en ese momento, lo voy a hacer con azul, que aquí tuviéramos este punto y de ahí empieza a declinar, quiere decir que mi punto de saturación sería en este. ¿Por qué? Porque ese es el último punto donde empieza a decrecer. Normalmente uno diría, es este punto. Sí, digamos que en nivel de ya nosotros poder saber, porque ya está todos los datos tomados, estos puntos, los tres, son de saturación. ¿Por qué? Porque ese es lo máximo que pude yo obtener. Ya de ahí van a ser todos para abajo. Pero lo único que hice yo es que prolongué el tiempo, ¿sí? Prolongué mi periodo de tiempo de saturación, pero de ahí empieza a bajar. Normalmente no, el punto donde me va a dar 0 es cabalmente el último, ¿sí? Por eso es que hasta el último puntito está en 0, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Seguimos avanzando. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, entonces nos toca esta diapositiva. Dice, dados nuestros 3 puntos sobre las preferencias. Sabemos que un consumidor siempre puede indicar una preferencia por una cesta de mercado frente a otra o una indiferencia entre las dos. ¿Se recuerdan que teníamos esta cuadro y nosotros decíamos, bueno, yo preferiría la B que la C y la B que de la D, ¿sí? O puede ser que yo diría, no, ninguno de las tres me interesa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo acá. O es lo que nos dice acá, ¿verdad? Dados nuestros 3 supuestos sobre las preferencias, sabemos que un consumidor siempre puede indicar una preferencia, o sea, de 3 o de 4 o de 10, ¿verdad? Vamos a preferir una. O podemos no preferir nada porque nada nos gustó. Entonces, ahí marca esa tendencia y la podemos ver en las gráficas. Esta información puede utilizarse para ordenar todas las opciones posibles de consumo, que fue lo que vimos anteriormente en la gráfica. Para ver este principio gráficamente, que es lo que les decía, esto de poder verificar cuál es la cesta
que mejor nos atribuye a toda una organización, o si lo estamos viendo desde el punto de vista de países, a todo un país, podemos verlo gráficamente. Todo lo podemos ver gráficamente y de hecho gráficamente es una forma más fácil de observar que a través a veces de los números. Entonces, esta información puede ordenarse a través de las opciones de consumo y también se puede graficar. Entonces, para ver este principio gráficamente, supongamos que solo pueden consumirse dos bienes, alimentos A y vestido, y lo vamos a llamar alimentos con inciso, con representación de letra A y el vestido con representación con letra V. En este caso, todas las cestas del mercado describen las combinaciones de alimentos y vestidos que podrían desear consumir una persona, que era lo que teníamos anteriormente en la gráfica. Entonces, en este caso, en el cuadro que tenemos aquí, nos muestra los ejemplos de las cestas que contienen las distintas cantidades de alimentos y vestidos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la descripción de preferencias individuales que se pueden tener y cómo se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una menor. Podemos comprar las cestas del mercado de las áreas sombreadas, que en este caso podría ser F y E, y la cesta del mercado C, por ejemplo, se prefiere claramente a la F. Entonces, vean que aquí, en este caso, nos están diciendo los que el punto F está en 10 y en 20, o sea, 10 de alimentos. Por favor, tomen un screenshot a esta parte, que era lo que teníamos. Solo voy a borrar esto. Listo, tomen un screenshot a ese y vamos a ir viendo cómo es que lo pudieron graficar. Bueno, listo. Entonces, vamos a ir a esa parte. Entonces, si se dan cuenta, la primera nos decía a nosotros, la A nos decía a nosotros, bueno, la B porque no hay A. La B nos decía a nosotros que estaba en 20 de alimentos. Déjenme ver. ¿Y por qué aquí no cuadra? ¿Será otra? Posiblemente, ¿verdad? Sí, esta es otra. Pensé que era la misma del otro. Sí, es otra. C dice que es 20 y 30. Sí, no. Entonces no hagan caso al cuadrito. Entonces, pero bien, vamos a usarlo. Vamos a nosotros a graficar esto que está allí. Entonces, dice que B, vamos a poner B rojito con nuestra gráfica. Y dice que son 20 de alimento, y si se dan cuenta en el eje de las X nosotros pusimos a los alimentos y al vestido en el eje de las Y. Que yo lo quiero cambiar y ponerlo al revés y poner los vestidos en las Y y los alimentos en la X, ajá, lo puede hacer siempre y cuando lo coloque, ¿verdad? O sea, aquí no es como que apuro tuvo en X y en Y tiene que ir así, ¿verdad? Porque imagínense que estamos nosotros haciendo, no sé, bienes de, qué sé yo, productos y limpieza, como la vez pasada que habían dado un ejemplo, se puede, ¿verdad? Que quiero poner alimentos en la Y y productos de limpieza en la X, se puede, ¿sí? Entonces, pero lo tienen que indicar. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dicen que alimentos son 20, nos vamos en 20, y que el vestido es en 30. Entonces, sería en este caso, donde está, digamos, la C, aquí sería B. La C, que son 10 de alimentos y 50 de vestido,
pues es donde estaba la B, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, se puede con el cuadro que nos dan venir y colocar y hacer la gráfica de preferencias individuales. Se puede. Entonces, empezamos a analizar. ¿Se recuerdan que nos decían cuál es la mejor? En este caso, a nosotros nos están diciendo que la cesta de mercado C se prefiere de la F porque está más arriba. Y obviamente la E se prefiere más que la C. ¿Por qué? Porque está más arriba todavía. Y si se dan cuenta, la E está digamos, en vestido a la misma parte de la G, pero ¿quién sería el que más prefiere? ¿G o E? ¿Ustedes qué creen? ¿G o D? ¿Y por qué G y por qué E? A ver, vamos a preguntarle a alguien. Brian Ignacio. Brian Ignacio, ¿no está? Sí, usted, cabal. ¿Se me escucha? No me llamo Brian. Ay, perdón. Byron. Perdón, Byron. No tenga pena. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál es más preferible, G o E? Primera cantidad de una manera podemos comparar. No estaba poniendo atención. No, es que sí estaba poniendo atención. Lo que pasa es que no estaba entendiendo, perdón. ¿Y por qué no me dice? Mira, no entendí nada. Es que lo que pasa es que estaba preguntándole a alguien. Pero yo diría que tal vez E se prefiere por encima de D. G. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué E de G? Em, em, no, ahí sí estoy perdido, disculpe. Va. Entonces, en este caso, sí, está bien, re bien, Byron. O sea, se prefiere E, pero se prefiere E porque obviamente aquí tenemos más alimentos y más vestido. Aquí en la G tenemos menos alimentos y más vestido. Entonces, se recuerdan que a nivel de preferencias dijimos que a las personas les gusta más la comida, ¿sí? O necesitan comer más. Algo de comer es algo vital, ¿sí? Ante el vestido. Entonces, por eso es que en E tenemos un cuadrante que hasta está sombreado, porque obviamente las personas prefieren más prefieren más la parte de comida, ¿sí? Pero también van a preferir la parte de vestido. En este caso, como es mayor, necesitan más E, ¿verdad? Y obviamente más el B está por encima de todos, ¿sí? Ahora, ¿por qué B no está entonces dentro de el contexto sombreado, que era lo que aquí decía? Como se prefiere una cantidad mayor de cada bien o una menor, podemos comparar las cestas de mercado de las áreas sombreadas. ¿Por qué no puedo comparar B y E?
¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esa mezcla? Porque para este momento de aquí, de este B, que tiene 50 de vestido y tiene 10 de alimentos, sí, está mayor, pero no sé, ¿sí? No puedo yo indicar que esa es la mejor porque únicamente tiene 10 de alimento. Necesitaría tener más información, que es lo que dice aquí. Necesitaría tener más información para saber si las personas que están en esa parte, en realidad su preferencia de alimentación no es tan preferible porque tienen mucho alimento. Por ejemplo, las personas que se manejan en una sociedad económica A, digamos los muy, muy ricos, ¿sí? A ellos les interesa más vestido porque la comida siempre la tienen, ¿sí? Entonces, por eso es que no se puede tener esa disposición de decir B es la mejor, porque no es una preferencia, ¿sí? A nivel microeconómico, no es una diferencia que marque, por eso es que no la puedo analizar, ¿sí? Esto de microeconomía es más, por así decirlo, eh, de análisis que otra cosa. Entonces, vean que aquí está esta parte que yo les preguntaba. B contiene más vestido, pero menos alimentos que C. Entonces, ¿por qué no pudiese? Porque es esa parte, contiene más alimentos. Tengo que ir a ver a esas personas que dijeron que necesitaban más alimento que vestido e informarme qué está pasando ahí. ¿Por qué? Porque seguramente no es una gran cantidad de personas, va a ser una pequeña cantidad de personas. Entonces, cuando estamos en esa parte, sí, que proporcionalmente hablando, es mucha la diferencia entre una preferencia y otra, tenemos que ir a analizar qué pasó. ¿Cómo se grafican entonces estas? Yo les dije que todas las cestas se pueden graficar y se grafican a través de la curva de la indiferencia. Entonces, en este caso, en la figura que tenemos acá, muestra la curva de diferencia que vamos a llamar únicamente U de utilidad. Y va a pasar, por ejemplo, en este caso, por los puntos C, B y D. Si se dan cuenta, aquí tenemos los alimentos nuevamente en el eje de las X. Si nosotros pusimos alimento en el eje de las X, en el eje de las X también vamos a poner para hacer nuestra curva, ¿sí? Y si en el Y pusimos los vestidos anteriormente, Y en los vestidos otra vez, ¿sí? Si lo pusieron al revés, pues al revés. Entonces, nuevamente vean que B alcanzó hasta arriba, G, y así sucesivamente como los teníamos en el cuadrante. Pero ahora se dan cuenta de que vamos a hacer una curva. Ahora aquí, sin mucha atención, vean que nosotros tenemos F y E están diferentes, ¿sí? Y G un poquito también como fuera de contexto. Esto es porque la curva que nosotros estamos haciendo es una curva de dispersión. Entonces, a nivel de dispersión, E y F están muy dispersos, o sea, están muy fuera de esos límites. Por ende, no los vamos a colocar o no los vamos a tomar en cuenta. Y esto es importante porque se recuerdan que hablamos que eran curvas de indiferencia donde es indiferente. Entonces, ahí es donde nosotros nos estamos dando cuenta cuáles son las que no nos están importando. No nos están importando E ni F. ¿Nos interesa un poco C? Sí. Entonces, eso es lo importante de ver la curva de indiferencia. Entonces, en este caso, esta curva indica que el consumidor se muestra indiferente entre estas tres cestas de mercado, ¿sí? Nos dice que no se siente ni mejor ni peor renunciando a 10 unidades de alimentos para obtener 20 unidades más de vestido, desplazándose de la cesta de mercado C a la B.
¿Sí? Esto es lo que nos está indicando. Esta curva que a nosotros nos está indicando, si se dan cuenta, es la que no nos importa, ¿sí? Por eso es que deja aparte a la F y a la E. Nuevamente, vuelvo aquí. ¿Quién es F y E? Es exactamente los que están en las áreas azuladas o sombreadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a las personas nuevamente les importa tener misma proporción de alimentos que de vestido. Incluso aquí, ¿verdad? 40 y ¿qué es? Y 30. Entonces, ahí es donde yo tengo esa proporcionalidad. En cambio, B, que son 50. No voy a hacer aquí la curva para que se note. Porque finalmente aquí se mira también. ¿Sí? Este B, G y D no me son, no me cuadran, ¿sí? Me son indiferentes. O sea, yo no voy a estar comprando 50 de vestido y 10 de alimento. Ese punto que está ahí me es indiferente o le es indiferente a la mayoría de personas. Igual C, el punto C también me es indiferente. 20 de alimento, 30, aunque esté en un punto, por así decirlo, casi que de equilibrio. Y D también me es indiferente. Tampoco voy a estar comprando más comida que vestido, ¿sí? Por eso el punto F y E son los que sí interesan, los que sí son proporcionales, ¿sí? Entonces, la curva de la indiferencia me va a marcar los que son indiferentes, lo que es indiferente para la organización, ¿sí? O sea, son los puntos que no me satisfacen, ¿sí? Por eso se llama curva de la indiferencia, porque me es indiferente saber qué pasa allí. Los puntos que se salen, como en este caso F y E, esos son los que sí me son importantes. No me es indiferente, sí me importa, ¿sí? Lo demás no. Lo demás no lo voy a estudiar. Los que se salen de la curva de la indiferencia son los que me importan, son los que voy a estudiar. Por eso sé cuáles son los importantes, por eso sé cuál cuadrante marcar como asurado o no. ¿Se entiende en esta parte, chicos? ¿Sí? Gracias, Carla. Gracias, David. Byron, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? Gracias, Fatima. Sí, ya está mucho más claro, gracias. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la curva de indiferencia? Les pregunto a ustedes, porque seguramente se los van a preguntar en el examen. Digo yo. ¿Para qué les sirve la curva de indiferencia? A ver si me cacharon. Era para mostrar qué es lo que prefiere ahí se fue la palabra, consumidor. Lo que prefiere el consumidor. ¿Será que esa es la curva de indiferencia? Por lo que entendí, sí, es lo que ¿cómo se llama? El consumidor adquiere sobre otras cosas que podrían ser indiferentes. Sí, creo que algo así había notado, licenciada. A ver. A ver, la curva de indiferencia, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos que hacen la curva de la indiferencia? E y F. No se me escucha. B, G, C y D.
Ajá, B, C y D. ¿Sí? Esos son los puntos que me hacen la curva de la indiferencia. ¿Sí? Entonces, B, C y D son las cestas de mercado que son indiferentes de estudiar. ¿Qué es indiferencia? La indiferencia es como que no le afecta. No me afecta. Cuando uno dice, "Ay, si sabes que tu opinión me es indiferente, no me afecta, ¿sí? Entonces, para mí, me es indiferente, o sea, para las organizaciones, no van a estudiar esas cestas de mercado, punto B. O sea, cesta de mercado B, cesta de mercado C, cesta de mercado D, no las vamos a estudiar porque se nos es indiferente, ¿sí? O sea, no vamos a mostrar interés o afecto en esas cestas de mercado. En esas listas de mercado no vamos a mostrar interés porque no nos interesa, no nos importa, ¿sí? No es importante. ¿Para qué vamos a estudiar esas cestas de mercado si no nos afectan? ¿Sí? Entonces, la curva de indiferencia, si quieren lo apuntan, la curva de indiferencia, como nos decía acá, nos va a indicar las combinaciones de cesta que son indiferentes al mercado o a la organización. Sí, suele pasar. Pero lo importante es que tengan la idea, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces ustedes ya saben que B, C y D, las puntitos que cabal hagan la curva de la indiferencia son las que no vamos a tomar en cuenta porque no nos interesa, porque es lo mismo, ¿sí? No nos interesa B porque hay más alimento que comida, no nos interesa C porque aquí hay una igualdad y se recuerdan que nosotros dijimos que lo que nos importaba era que nos dijeran A sobre B y no que nos digan lo mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si indiferente si alguien nos dice, a mí me da lo mismo la misma, o sea, ¿qué? Entonces, ahí, ¿qué vale? ¿Sí? Entonces, en este caso, C también es indiferente por estar en un punto de equilibrio. Y D tampoco nos interesa porque ellos piensan que hay mejor más alimento que vestido, ¿sí? Entonces, los únicos puntos, ahora sí, o sea, esa no es la curva de la indiferencia. Los puntos F y E que no están en la curva de la indiferencia, o sea, ellos no hacen la curva de la indiferencia, están fuera de ellos, ¿sí? Esos son los que sí nos interesan a nosotros estudiar, ¿sí? ¿Por qué en este caso no nos va a hacer entonces o bueno, lo voy a explicar. En este caso, por ejemplo, todos los puntos que quedaron dentro de la curva de la indiferencia, o sea, B, C y D,
nosotros no los podemos comparar, ¿sí? También para eso me sirve. Aparte de que no nos va a interesar a nosotros estudiarlos, no nos interesa a nosotros estudiarlos porque no podemos comparar. No podemos comparar a personas que quieren 50 de vestido y 10 de alimento versus a alguien que prefiere 40 unidades de alimento y únicamente 20 de vestido. No podemos hacer esa comparación porque la diferencia es abismal, ¿sí? Por ende, como no podemos hacer esa comparación, nos es indiferente a nosotros como organización o como país investigarlos. Creo que ahí se entiende un poquito mejor. Como no podemos compararlos, nos es indiferente estudiarlos. ¿Sí? Si quieren lo apunta. ¿Quiénes sí vamos a poder comparar? A E y a F. ¿Por qué? Porque ellos nos están diciendo que prefieren 30 de comida y 40 de vestido. Y los otros es 10 de vestido y 20 de comida. Entonces ahí sí podemos nosotros hacer esa comparación. Ahí sí nosotros podemos estudiar qué pasa, ¿sí? ¿Me doy a entender? Algo que es importante mencionar es que en este caso nosotros podemos darnos cuenta que esta curva viene decreciendo. Entonces, al tener este decrecimiento, se sabe que nuestra pendiente pues es negativa, ¿sí? Esto no es nada malo, solo nos está indicando que la pendiente pues está decreciendo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una pendiente que fuera positiva, entonces la voy a dibujar con azul. Sería al revés. Y no quiere decir que esté bien o que está mal, ¿sí? Solamente nos está indicando cómo crece o cómo decrece la curva, ¿sí? Puede ser que tuviéramos esta parte. Que tuviéramos esta parte. ¿Sí? Y la que acabo de dibujar es una pendiente positiva. Ahora, se recuerdan que nosotros en nuestro principio dijimos que la utilidad siempre va a decrecer cuando se venden muchos productos. ¿Sí se recuerdan? Aquí dijimos, la utilidad marginal decreciente tiene un principio según el cual cuanto más se consume de un bien, menos aumenta la utilidad. Bueno, este principio grábenselo, ¿sí?
porque este principio nos afecta en nuestra gráfica. Entonces, en este caso, nuestra gráfica para las curvas, cualquier curvas, eso lo mencioné también en la otra, tiene que ser una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque si no, lo que dice aquí, violaría al principio o al supuesto que dice de que vamos a tener una menor utilidad, ¿verdad? Entonces, siempre toda la vida nuestras pendientes tienen que ser negativas. Si en caso nos saliera una pendiente que es positiva, estaría violando al primer principio, ¿sí? No es que esté mal ni bien, solo que estaría violando a ese principio. Y entonces algo está pasando que nosotros hicimos mal, ¿sí? O sea, hicimos algún dato malo, metimos algo que está incorrecto, entonces hay que ir a ver qué pasó, ¿sí? ¿Se entiende esta otra parte? Y hay que comprender por qué no tiene una pendiente, por qué no tiene que tener una pendiente positiva. Lick, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva donde estaba al principio para Sí. poder tomar la captura, por favor? Creo que esto se lo subió la licenciada Tello al Canvas y también tienen algún otro material de apoyo ahí. Ah, este no es, perdón, sería este. La utilidad marginal decreciente tiene que ser decreciente, ¿sí? Siempre, toda la vida. O sea, tiene que tener una pendiente negativa toda la vida. Y creo que hasta aquí nos quedaríamos porque ya son las 12. Y perdón. Esta presentación sí había mencionado que estará como en material de clase, ¿verdad? Sí, no sé si ya se lo subió la licenciada Mildred al Canvas. Yo me imagino que ya. No, Lick, todavía no está la presentación. Ah, bueno. Entonces yo me imagino que ya se las va a subir. En ese caso, muchísimas gracias, licenciada. Que tenga un buen día. Que tengan bonito día ustedes también.